Dios les siga bendiciendo, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar aquí. Hoy la lluvia de seguro que a algunos les impidió llegar, para otros simplemente fue un desafío que pudieron superar en el nombre de Cristo. Cuando Jesús venga, dice Mateo 25 que Él va a dividir las ovejas de los cabritos. Los cabritos son los chivos, ¿verdad que sí? Los chivos le tienen temor al agua. Eso van a estar a la izquierda, pero los que están aquí no le tienen miedo al agua, van a estar a la derecha en el nombre de Cristo. Son ovejas. Qué bueno que pudieron vencer el desafío. Cada día habrá alguno, pero en el nombre del Señor somos más que vencedores. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Hechos capítulo 16. Libro de Hechos capítulo 16. Donde vamos a ver una historia sumamente interesante que aparece en este capítulo. Dos protagonistas contienen esta historia. Dos apóstoles del Señor, Pablo y Silas. Hechos capítulo 16, verso también 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? Nos salió al encuentro una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La adivinación es una práctica muy antigua y siempre ha sido condenada por la Biblia, porque quien tiene un espíritu de estos no está más que poseída por el mismo demonio, solo que con la trampa, con el atractivo de que puede, según pretende, descifrar el futuro. Y la gente le inquieta saber lo que le va a ocurrir mañana. Y aunque son unos farsantes, aún los espíritus de demonios, porque el único que puede penetrar el velo del futuro es aquel que vive y reina para siempre. Pero aún así hay personas que se dejan engañar y confundir. De paso, cuando alguien consulta a un medium, un adivino, un hechicero, un astrólogo, un clarividente, cualquiera de esas personas que alguien consulte, aunque esa persona esté poseída por un espíritu de demonio, como esta muchacha de la que habla el relato bíblico, a pesar de eso, la persona sencillamente estará poniendo sus manos, poniéndose en contacto con una agencia del mal y colocándose en el terreno del enemigo. Y por eso, si el enemigo le dice que al otro día le va a ocurrir algo, el enemigo tiene poder para actuar en su entorno para que así ocurra, porque se ha colocado en el terreno del enemigo. Mientras usted no consulta eso, usted está fuera de esa influencia, pero en el momento que usted le consulta, usted cae bajo la influencia de esos espíritus. Esta muchacha estaba poseída de un espíritu de adivinación y se formaban largas filas a diario para consultarla, y cada uno de ellos pagaba buenas sumas de dinero. Así que eso representaba ganancia para los amos de la muchacha que era esclava. Esta muchacha, dice el verso 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Lo que estaba diciendo el demonio, ¿era verdad o era mentira? Era verdad. Así que el diablo no solo usa la mentira, también usa la verdad cuando le conviene a su propósito. ¿Y cuál era el propósito que el enemigo tenía en ese momento? Quería confundir la mente de las personas, hacerles creer que el espíritu que estaba en la muchacha era el mismo espíritu que estaba en Pablo y Silas. Si lograba eso, había logrado éxito. Así que daba muchas voces, pero dice el versículo 18, que esto lo hacía por muchos días, cada vez que iban a la oración. El plan del enemigo era distraerlo. Y eso llegó a desagradarle a Pablo. Y Pablo se dio media vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquella misma hora. Porque el nombre de Cristo tiene poder. Todos se alegraron porque se fue un demonio. Bueno, casi todos. Porque los amos de la muchacha se enfurecieron. Mientras todo el mundo vio que se fue un demonio, los amos de la muchacha vieron que se fue otra cosa. Mira lo que dice el mismo capítulo 16, versículo 19.
Pero viendo sus amos que se había ido, ¿quién? La esperanza de su ganancia. Ellos no vieron que se fuma el espíritu. Ellos vieron que se fue la esperanza de su... El ser humano, así es de avaricioso y codicioso. Prefiere con frecuencia tener un demonio en su casa si cree que eso le va a reportar alguna ganancia. Prefiere tener un demonio en cualquiera de las formas que se presenta disfrazado el enemigo, ya sea a través de un altar, ya sea a través de un amuleto, ya sea a través de algún trabajo que le dijeron que le iban a hacer y a colocar en algún lugar de la casa. Prefiere tener alguna atadura. Pero eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que estos preferían tener a esta muchacha allí poseída, pero el espíritu se había ido y quién sabe lo lejos a donde lo habían mandado. Así que se enfurecieron tanto que concitaron a la multitud para que se agolpara contra Pablo y Silas y lo acusaran. Y dice el versículo 22: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa a Pablo y a Silas, ordenaron azotarles con varas. Su único delito había sido echar fuera un demonio. Versículo 23: después de haberlo azotado, ¿cuánto dice la Biblia? Mucho. Lo echaron, ¿dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que lo guardara con gran seguridad. Y cuando el carcelero recibió esa orden, lo llevó al calabozo de más adentro, donde había que pasar varias puertas, cada una de ellas con seguridad. ¿Por qué? Porque en tiempos del Imperio Romano, si se escapaba un prisionero de alta seguridad, el carcelero tenía que pagar no con su libertad, con su propia vida. Así que por eso dijo: pues tengo que asegurarlo. Lo llevó al calabozo de más adentro. Ahí estaban estos siervos de Dios azotados, rasgada su ropa, todos maltratados, lanzados en una celda oscura, fría, todos por haber echado fuera uno. ¿Creen ustedes que Dios se había olvidado de esos siervos suyos? No. Hay una alabanza que dice que cuando Él está en silencio porque está trabajando. Y que aún si están sufriendo ahí en la cárcel, si están sufriendo, ¿qué? Alaba. Y ellos estaban alabando al Señor. Mire cómo lo dice la Biblia. Versículo 25. Pero a medianoche, ¿qué hora era? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¿Qué hacían a medianoche? ¿Estaban maldiciendo por la suerte que tenían? Estaban cantando y orando y los demás presos le oían. Los presos, aunque era medianoche, no habían conciliado el sueño, porque se hacían una pregunta: ¿de dónde sacan esos hombres ese poder? Fueron azotados, rasgada la ropa, estrujados, maltratados, lanzados en una celda y sus pies están atados al cepo. ¿De dónde tienen ese poder para estar cantando alabanzas? Y mientras meditaban en eso, no dormían, oían las alabanzas. Solo había uno que se quedó dormido, porque hay gente cuando está escuchando himnos, canciones, se duerme. El único que se dormía era el que no debía dormirse. ¿Quién era? El carcelero que estaba allí, ¿verdad? El guardia que estaba a cargo de estos presos. Él sí estaba profundo. Y entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué fue lo que vino? De tal manera que los fundamentos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Era un terremoto inusual y extraño, ¿sí o no? ¿Usted ha visto algunos temblores de tierra? Pero posiblemente ninguno haya abierto las puertas o haya roto una cadena. Eso indica que ese no es un terremoto común y corriente. La Biblia presenta que cuando el ángel que vino a remover la piedra del sepulcro de Jesús y a decirle: Jesús, tu Padre te llama, dice que hubo un terremoto. Así lo registra Mateo 28, del 1 al 3. Hubo un terremoto. Es posible que la presencia de ángeles en ese lugar provocara el terremoto. Y como no le veían, ellos fueron los que abrieron las puertas y quebraron las cadenas. Alabado sea el Señor. Y entonces, ahora sí, con las puertas abiertas y el sonido de las cadenas cayendo, ahora sí se despertó ¿quién? Pero cuando entre las penumbras ve las siluetas de puertas abiertas, dice: bueno, se fueron. Y si se fueron todos los presos,
No me van a matar varias veces porque no pueden matar varias veces, pero me van a matar. Así que voy a terminar con esto ahora. No voy a esperar hasta mañana, no ahora mismo. Yo no voy a esperar que me maten. Sacó la espada, la desenvainó, la colocó de revés y se iba a lanzar. Y en la hora C, cuando faltaba 1 centímetro para lanzarse, suicidarse, a 1 segundo de la muerte, dice el versículo 28, pero Pablo lo llamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos ¿dónde? Aquí. ¿Qué le salvó Pablo? Si él se suicidaba, ahí sí era fácil escaparse. No, ellos no, todo el mundo. Porque Pablo y Silas no dejaron que se mataran. No, ellos no pensaban así. Ellos veían en ese carcelero una persona que estaba a punto de morir sin Dios y sin salvación. Y el que pasa por esta vida y no echa mano de la vida eterna, pasó por la vida sin saber qué pasó. Lo más importante lo dejó atrás. Así que si en su mano estaba detenerlo, iba camino a la muerte, ellos lo iban a hacer. Y por eso ahora le echaron esa voz. Y el carcelero, entendiendo el amor de Dios que estaba en esos corazones, amor que posibilitó que no lo dejaran morir, él fue tocado en ese momento, en ese instante, por el Espíritu Santo. Y dijo: ese poder, ese amor que tienen esos hombres, yo quiero tenerlo en el nombre del Señor. Y entonces dice el versículo 29 que el carcelero, pidiendo luz para llegar hasta él, llegó, se precipitó adentro y temblando cayó a los pies de ¿quién dice? De Pablo y Silas. Dice el versículo 30 que sacándolos, ¿qué fue lo que hizo con ellos dos? Él tenía temor de que se escaparan, pero ahora mismo dijo: no, vengan para afuera. Que puede ser cierto, me dieron una orden de que no lo dejara escapar, pero ahora hay uno que está más para arriba del que me dio la orden a mí, que él vino a liberarlo a ustedes, y que afuera en el nombre del Señor. Amén. Sacándolos, eso fue lo primero que hizo. Sacándolos, les dijo, ¿sabes lo que le dijo? La pregunta más grande que un ser humano puede hacerse, y que posiblemente al usted escuchar los temas que hasta ahora hemos estudiado, usted se ha hecho la pregunta: ¿qué debo hacer para ser qué? Para ser salvo. Es la pregunta más grande. Usted ha comprendido claramente que muy pronto la humanidad quedará dividida en 2 grupos. Muy pronto la puerta de la gracia ha de cerrarse. Muy pronto terminará la oportunidad para que el ser humano tome una decisión. Muy pronto solo habrá 2 grupos. Por eso aún los que están por sendas extraviadas, aún los que están en otro cuerpo religioso, dice el Señor en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este, las cuales me conviene traer. Alabado sea el Señor. Porque solo habrán 2 grupos. Y un grupo tendrá una marca y otro grupo tendrá la señal de Dios. Y las plagas vendrán teledirigidas, solo caerán sobre los que tienen la marca, mientras que el que habite al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Y usted comprender esas verdades con la claridad que lo presenta la palabra, le lleva a preguntarse: yo no quiero perderme, yo no quiero estar fuera de la zona de seguridad. Señor, ¿qué debo hacer para ser qué? Para ser salvo. Y si grande es la pregunta, mayor es ¿qué cosa? La respuesta. Versículo 31. Ellos le dijeron: mira, esta es la clave. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién más? Tú y tu casa. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que debe hacer? Creer. Al que cree, todo le es posible. Es el creer que la Biblia le denomina fe, confianza en Dios. Dice: yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero Santiago dice: cuidado, también los demonios que ellos creen y tiemblan y no se van a salvar porque crean, porque el creer de ellos no le hace depositar su confianza en Dios. El creer que usted tiene esta noche le hace ponerse las manos de Dios. Recuerde que la fe sin obras está muerta. Entonces ese creer, esa fe debe llevarle a la acción. Si usted solo cree, pero no toma la decisión de ponerse la mano del Señor, usted tiene la fe de los demonios. Porque también los demonios creen y ¿qué?
y tiembla, pero no hace más nada de ahí. ¿Qué más debe hacer entonces? Veamos lo que ocurrió con este hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿dónde? Significa que ellos no estaban en la cárcel. ¿Dónde estaban ahora por decir esa misma noche? En la cárcel del carcelero. Oh, esto que yo he visto, esto tiene que saberlo mi familia. Y entonces él, tomándolos en aquella misma hora, verso 33, les lavó las heridas que todavía las tenían frescas del día anterior. Les lavó las heridas. Y enseguida, ¿cuánto tiempo después? Enseguida se bautizó con todos los suyos. Alabamos al Señor. Esa misma noche, él le dijo: eso no se va a quedar así. Esta noche yo me vi a pocos centímetros de la muerte, a un segundo de estar aniquilado, sin Dios y sin salvación. Estuve a punto de morir perdido, y ahora que me presentan el camino de salvación, no lo voy a dejar pasar por alto. Voy a echar mano de la vida eterna. No voy a esperar ni mañana, qué sé yo, si voy a amanecer vivo. No voy a esperar ni que una semana después. Enseguida, dice la Biblia, se bautizó con todos los suyos. A eso le llevó el creer. ¿A eso le llevó qué cosa? Porque ese es el creer que salva. No es solo decir yo creo. También los demonios creen y tiemblan. Por eso en Marcos 16:16 dice el Señor Jesús. Marcos 16:16. Cree en el Señor Jesucristo. Pero mire cómo Él lo dice. Ahora lo dice Jesús. El que creyere y fuere bautizado, ese será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Pero el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Díganme ustedes, ¿lo ha puesto el Señor difícil para la salvación? Solo dice: el que crea, demuéstrelo siendo ¿qué cosa? Bautizado. Y será salvo. Mas el que no creyere ya no tiene que hacer más nada. Si no cree, ya es condenado. Un último ejemplo bíblico en Hechos 8, Hechos capítulo 8. Y lo que dice Hechos 8, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Quién fue que le habló? Y le dijo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese camino es desierto. Sí, pero por ahí va una persona que está leyendo un rollo de la escritura que le regalaron. Ese hombre necesita salvación. Ve por ese camino. Y entonces dice el mismo capítulo 8 que Felipe le escuchó que estaba leyendo. Y entonces él le preguntó: ¿pero tú entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo entender si nadie me lo explica? Y entonces él le invitó a que subiera y se sentara con él. Dice el versículo 31 y el versículo 34 dice que respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, como vio que estaba interesado, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? ¿El evangelio de quién? Jesús. Parte del evangelio de Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y yendo por el camino, verso 36, llegaron a un lugar donde había ¿qué? Agua. Y cuando desde que él vio el agua, ¿de qué se recordó? Sí, porque eso es parte del evangelio de Jesús. Y dijo: mira, aquí hay agua, le dice el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Déjenme decirles, hay personas que tienen que superar desafíos para bautizarse, pero lo superan porque todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Pero cuando el obstáculo no es nadie más, sino que es usted mismo, ni siquiera Dios viola esa individualidad. Dios respeta la decisión que cada ser humano tiene de decidir salvarse o perderse.
Dios se encargó de abrir un camino para la salvación. Envió a su Hijo para que muriera. Ya lo entregué para que el que cree en Él no se pierda, más tenga. Pero la decisión es particular y personal de cada uno. Muy individual es la salvación. Aunque de tu salvación entonces puede depender la de los tuyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si cada hermano o hermana que está a tu lado te dijera qué cosa tuvo que vencer antes de ser bautizado, de seguro que te darás cuenta que ellos enfrentaron luchas también, desafíos también. Por eso dice: el que ama padre o madre más que a mí, ¿qué cosa? No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alabado sea el Señor. 24 años han transcurrido desde que en una conferencia similar como esta se estaba presentando el mensaje. Varias personas escuchaban el mensaje y la invitación del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y varios jóvenes allí estaban haciendo intentos de aceptar a Cristo. Y hubo uno de ellos que quería ser bautizado, pero tenía 4 problemas. ¿Cuántos problemas? 4. El primero, su padre era ministro católico y le dijo: si te bautizan, te vas de la casa. ¿Era un desafío? ¿Sí o no? Sí. Segundo problema, estaba estudiaba una carrera de ingenierías y la estaba estudiando con beca, y si dejaba una asignatura por no ir el sábado, que ya había aprendido que es el día de quién, del Señor, le quitaban la beca. Tercer problema, era adicto al alcohol. Cuando hacía un trabajo, lo que calculaba era cuántas botellas le iban a salir de lo que le iban a pagar. Un día ingirió tanto alcohol que le produjo esofagitis y duró en tratamiento 6 meses. ¿Cuándo se curó? Para celebrar que se había curado, ¿qué creen ustedes que hizo? Con una gran bebida con los amigos. Tenía un cuarto problema. También era adicto al baile de música tropical. Adicto al baile. Además de eso, que contaba él una vez que también jugaba números. Tenía, de vez en cuando se fumaba uno que otro cigarrillo. Tenía problemas. Pero el Señor Jesús lo estaba llamando. Y él podía tomar 2 alternativas: o intentaba resolver cada problema o se entregaba a Cristo. Y el Señor le dice, como te dice hoy también en Mateo 11:28: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que soy yo que lo voy a hacer descansar. Si no, te puedes pasar la vida entera intentando quitar las cargas y no vas a poder. Pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El joven decidió, sin resolver su problema, entregar su vida a Cristo, porque Cristo se iba a encargar de lo otro. Fue bautizado y el Señor se encargó de resolver todos sus problemas. Y por la gracia de Dios, 24 años después, ese joven es el que te está hablando aquí. Así que cuando tú quieras puedes contradecir cualquier verdad. Si no quieres creer en la palabra, pero hay algo que nunca podrás contradecir. Tú puedes contradecir cualquier verdad, pero nunca podrás contradecir esta vida transformada para honra y gloria del Señor. Amén. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Cuando Dios cambia una vida, no hace una mejoría de la versión anterior, hace una vida totalmente nueva. Amén. Muchas personas cuando me conocen predicando creen que yo nací en el Evangelio. No reconocen que Dios tomó mi vida anterior, la sepultó en el agua del bautismo y me permitió renacer a una vida nueva. Es una vida totalmente nueva. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Pero es Cristo. Tú no puedes. Jesús dice: sin mí nada podéis hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor se encargó de cada uno de los problemas. Resumiendo algunos de ellos: mi papá, que me había dicho que me iba a echar de la casa, de paso tuve que bautizarme escondido por eso.
Pero a las 2 semanas un anciano fue a felicitarlo porque su hijo se había bautizado. Él no sabía lo que estaba haciendo. Estalló la bomba, mi papá peleó por aquí, por allí, pero finalmente mi papá murió en la verdad del Señor. La universidad, cada semestre, cada persona que dejaba una asignatura, cuando nos reunían a todos los de beca, los becados, tenían la lista de los que dejaron asignatura, decían fulano, dejaron asignatura, tienen que abandonar el grupo de la beca, pagar o irse a su casa. Y por no ir los sábados, algunos maestros me hicieron repetir asignatura, me quemaron la asignatura. Incluso hubo una que me la quemaron 4 veces y yo iba a la reunión y me quedaba esperando que dijeran mi nombre y nunca lo dijeron, para gloria del Señor. Gloria a Dios. Me decían, tú nunca te vas a hacer profesional. Yo solo hice 2 semestres más, nada más. Terminé primero que los otros. Y fue por serle fiel al Señor. Amén. Y los que decían que yo no iba a ser profesional, vieron que Dios me dio la oportunidad no de terminar esa carrera, de terminar 4 carreras para honra y gloria del Señor. Porque Pedro le dijo, Señor, nosotros que hemos estado dispuestos a dejarlo todo para servirte, ¿qué tendremos a cambio? Y Jesús le dice, si eso no es de gratis, yo lo voy a recompensar. Mire, a los que han dejado cosas, aquí en esta vida tendrán 100 veces más. No en el cielo, aquí en la tierra tendrán ¿cuántas veces más? 100 veces más. Y al final, como si fuera una ñapa, la vida eterna en Cristo Jesús. Dios es fiel, alabado sea su nombre. Todo el tiempo el Señor es fiel a su palabra. Y cuando Él te llama, no es para fracasar, es para obtener la victoria en Cristo Jesús. La prueba viene, pero en Cristo la victoria está asegurada. 3 días antes de aceptar el llamado del bautismo, todavía estaba tomando, que ese día hubo que llevarme por la tomando a la casa. Y cuando llegué, buscar a alguien para que, como decían allí en el campo, para que me santiguara el Padre Común. Así me llamó, porque estaba malo, tirado ahí. 3 días antes apenas de decidir bautizar. Yo no sabía cómo lo iba a dejar. Pero después que el Señor dejó la vieja criatura ahí, yo jamás sentí deseo de tomar alcohol. Porque cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Si el enemigo te ha colocado problemas, ven y entrégaselo a Cristo Jesús. No te quedes con esos problemas. Entrégaselo al único que puede resolver los problemas. Si no, el enemigo te va a poner un último problema si tú te detienes y no vienes a la zona de seguridad. El último problema que el enemigo te va a colocar es la muerte. Te va a decir, resuelve ese problema. ¿Ha resuelto alguien el problema de la muerte? Pero si te llega ese momento sin haber tomado tu decisión, ¿tendrás alguna excusa delante de Dios? No podrás decir, señores, que tú no sabes mi problema. ¿Cómo que Él no lo sabe? Él fue que te dijo que vayas a Él con los problemas, que Él te va a hacer descansar. Que lleve su yugo sobre ti y aprendas de Él, que es manso y humilde de corazón, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Alabado sea el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero orar por aquellos que están todavía en el valle de la decisión, por aquellos y aquellas que le están diciendo, Señor, yo quiero que así tú tomes todos mis problemas y me permitas renacer a una vida nueva y que me utilices en tu servicio hasta que Cristo regrese en gloria. ¿Cuántos quieren orar para que Dios le ayude a tomar su decisión? Dios le bendiga. Quisiera verlos en pie por orar por ustedes nueva vez, como hemos estado orando cada noche. Y el poder de Cristo es grande en la vida de todos aquellos que quieren orar al Señor. Vamos a orar más de cerca. Acérquense al altar. Vamos a orar aquí delante en el nombre de Cristo Jesús. Ven, acérquese al altar en el nombre del Señor. Todos los que quieren participar de esta oración, no hay nada que le impida. Recuerde lo que dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Vamos a orar en el nombre del Señor. Cada paso que usted da aquí delante no es en vano. El enemigo puede ver cuando usted se desplaza hasta aquí y él tiembla porque siente que alguien sale de la zona de peligro y viene a la zona de seguridad de Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
Vamos a orar por cada uno de ustedes y por las familias y hogares que ustedes representan. Por aquellos que están en tierna edad y que pueden venir a rendirle la vida entera al Señor, como aquellos que también ya jóvenes o adultos quieren entregarle su experiencia al Señor para el adelanto de su obra. Padre Santo que estás en los cielos, loado y ensalzado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque aunque hace un poco más de 24 años yo estaba cerca del altar así aceptando un llamado, nunca me imaginé que transformarías mi vida en forma tan completa y me utilizarías en tu servicio, pero tú lo has hecho para gloria de tu nombre. Gracias porque muchos de los que se han acercado sin posiblemente imaginarlo, pronto tú le estarás utilizando con poder en el adelanto de tu obra. Muchos de ellos le vas a dar el don de la predicación, a otros de ellos y ellas le van a dar el don de sanidad para orar por los enfermos y verlo levantarse en el nombre del Señor. A otros le vas a dar dones especiales para administrarse para beneficio de tu iglesia. A otro le vas a dar el don del servicio para ayudar a los necesitados. A otro le vas a dar el don de la riqueza para administrar sabiamente la abundancia que le vas a dar para beneficio de sus semejantes. A otros le darás el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría y todos esos dones que el Espíritu Santo le dará como Él quiere, lo utilizarán para el adelanto de tu obra. Gracias, Señor, porque al acercarse aquí delante, dicen una vez más, no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque los tomas ahora en tus brazos de amor. Y tú has dicho, mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Que no salgan de la zona de seguridad, que estos pasos que han dado los continúen dando hasta que Cristo regrese en gloria. Que lo veamos bajar el agua del bautismo y lavar sus pecados esta misma semana para gloria tuya. Amén. Que su nombre quede escrito en el libro de la vida del Cordero y que a través de ellos y ellas sean salvas sus familias, toda su casa. Amén. Gracias porque con venir aquí delante, como Josué también dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos felicitan este grupo especial? Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse.